Ahora mismo en The Home Depot encuentra ofertas de primavera por menos de $20. Ahorra en una variedad de flores, plantas, tierra para jardín y más. Después, ilumina tu jardín con una tira de luces Hampton Bay por solo $19.99. Y cuando termines, enciende tu asador con 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras en compra especial por solo $17.88. No te pierdas las ofertas de primavera por menos de $20 hasta el 7 de mayo en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Los vampiros no comen pizza. Este es el primer episodio. Os habla Space desde el Baix Llobregat, este lugar tan mágico y tan decadente, ¿no? de la periferia de Barcelona. Antes de ponerme a hablar de Galaxy 500, que es el grupo con el que he escogido empezar este proyecto, me gustaría hablar un poco sobre cuál va a ser la idea del programa o cuál es el objetivo. A nivel básico, mi intención es contar historia musical, en especial la de artistas o grupos de punk, post-punk y otros subgéneros de esta etiqueta tan amplia que es el rock alternativo, ya sea porque creo que han sido influyentes o simplemente porque me parecen interesantes o me gustan, ¿no? No necesariamente voy a hablar solo de grupos que creo que han marcado una diferencia o que han hecho historia, que también, sino que también me gustaría hablar de grupos más pequeños y no tan conocidos o que quizás no han tenido tanto impacto, pero que he ido descubriendo a lo largo de los años y me han enamorado un poco también, ¿no? Pero todo esto, toda esta parte de la historia musical, me gustaría usarla como un trampolín o como un punto de partida a abrir la puerta a reflexiones un poco más profundas o más introspectivas alrededor de todo esto, ¿no? Muchas veces al hablar de historia musical nos perdemos un poco en los datos y en las fechas y nos ponemos a enumerar la discografía o a soltar datos biográficos, pero a veces dejamos un poco de lado esa reflexión sobre realmente qué es la música, ¿no? Al igual que cualquier otra forma de arte, yo creo que esto va mucho más allá de datos. Al final establecemos una relación personal con el arte que consumimos y me gusta definirlo como una especie de diálogo que, aunque a primera vista parece que sea unilateral, porque el artista, en este caso el músico, nos transmite o se expresa hacia nosotros mediante su música y esta tiene un impacto en nosotros en mayor o menor medida, ya sea de forma profunda como puede ser el darnos una visión completamente diferente de la que teníamos del mundo o ya sea de forma más banal como puede ser, por ejemplo, la forma de vestir. Realmente creo que el diálogo es bidireccional, porque los espectadores o en este caso los oyentes también otorgamos un significado subjetivo a la obra o al artista o al estilo de música en sí. Al final se establece una especie de simbiosis entre el artista y el consumidor, ¿no? Y como decía, en este podcast no solo quiero reducirme a hablar de historia musical, sino que quiero hacer hincapié también en esta parte más subjetiva y más personal de la música, que puede ir desde el cómo ligamos la música que escuchamos a recuerdos o a momentos o a personas en concreto, hasta cómo nosotros mismos en realidad también podemos llegar a expresarnos y a definirnos a partir de la obra de otro. Y esta al final es una forma de hacerlo un poco nuestra, ¿no? De apropiarnos un poco de esta obra y darle un significado secundario, que quizás no era el significado primario que tenía para el artista, ¿no? Le he dado muchas vueltas al tema de con qué artista o con qué grupo quería abrir el podcast, porque al final este es el primer episodio y va a servir un poco también, ¿no?, como carta de presentación. Y estuve súper tentado, estaba muy convencido a empezar hablando de la Velvet Underground,
porque es un grupo que ha influenciado directa o indirectamente a casi todos, por no decir a todos los grupos o artistas de los que voy a hablar en el podcast, incluidos Galaxy 500, como ahora os explicaré. Pero como quería darle este aire más personal y no centrarme solo en la música y todo lo que os he estado contando de hacer más hincapié en la parte más subjetiva, he decidido que empezar con Galaxy 500, aunque no sea un grupo quizás que a nivel de historia musical haya tenido tanto impacto, era más coherente, ¿no? Porque es un grupo con el que me siento mucho más cercano o mucho más ligado personalmente que la Velvet Underground, que al final es un grupo que sí me gusta, valoro mucho la aportación que hizo al mundo de la música, disfruto como nadie escuchándolo, pero quizás no tengo tanta vinculación personal o emotiva y he preferido dejarlo para algún episodio posterior. Para los que no conozcáis al grupo, Galaxy 500 fue un trío de rock alternativo, ahora hablaremos un poco de esto de la etiqueta, que se formó en el 87. Lo formaron 3 estudiantes de Harvard, que fueron Dean Berham como guitarra y voz principal, Damon Krukowski como batería y Naomi Young como bajista, y en alguna ocasión también como voz, porque por ejemplo en la canción, ahora me viene a la cabeza, la de Another Day, es Naomi la que canta durante toda la canción, ¿no? La trayectoria del grupo fue muy corta, se disolvieron en el 91 y por eso tenemos una discografía así muy pequeña también. Tenemos 3 álbumes de estudio, que son Today, que fue el debut, On Fire y el de This Is Our Music. Normalmente, volviendo a lo que os decía de la etiqueta, esto de que yo al principio he dicho rock alternativo, bueno, realmente al grupo se le asocia mucho con el slowcore o el dream pop, o incluso con el shoegaze, ¿no? Pero creo que Galaxy 500 al final fue un grupo que realmente no llegó a formar parte de ninguna de estas escenas y hacían un sonido muy propio que si tuviera que enmarcar dentro de algo, dentro de alguna escena, creo que realmente solo se podría enmarcar en esa escena de bandas universitarias y de garaje americanas que a finales de los 80, de forma muy independiente, se dedicaron a hacer una especie de revival del sonido de grupos como la Velvet Underground, del que hablábamos antes, o como New Order, por ejemplo, que de hecho una de las primeras canciones que produjo Galaxy 500 fue una versión de la canción Ceremony. Al final, de todas formas, más allá de mi visión personal, también me parece natural que se haya encasillado de forma posterior al grupo dentro de estas etiquetas como pueden ser el Dream Pop, porque a nivel musical sí que tienen bastantes cosas en común y al final la gente que escucha Galaxy 500 es probable que escuche también estos géneros y viceversa. La gente que escucha shoegaze o Dream Pop o slowcore, por ejemplo, es probable que escuche Galaxy 500 también. Y sí que es verdad que quizás al definir al grupo así de entrada con una de estas etiquetas nos llevamos una imagen más directa de lo que se puede esperar escuchar para alguien que no haya escuchado antes el grupo. Que si simplemente digo que fueron un grupo de rock alternativo o indie, pues que al final es una etiqueta mucho más amplia que abarca un montón de sonidos distintos y no da una imagen tan concreta del grupo, ¿no? Pero como decía, me gusta hacer hincapié y quiero hacer hincapié en que fue un grupo que no formó parte de ninguna de estas escenas y un poco ahí radica también para mí su atractivo, ¿no? Que fue un grupo que para el lugar y la época en la que produjeron su música estaban haciendo algo que no era muy popular. Al final nos encontramos a principios de los 90 y se estaba empezando a usar ya un sonido más distorsionado, más enérgico, más crudo, más heredero quizás de lo que es el punk rock que no de otros géneros más lentos como el post-punk. Y ejemplo de esto es el grunge que nació con Nirvana muy poco después de que el grupo se disolviera en el 91. De hecho, algo que ilustra bastante bien esta independencia de
de la escena musical que se estaba desarrollando en el momento y el lugar, Estados Unidos, es que el álbum On Fire, que para mí y para la mayoría de fans del grupo es de los mejores álbumes y representa un poco su cima musical y es su ejemplo más claro de proyecto musical, tuvo bastante mala crítica en los Estados Unidos, mientras que en Gran Bretaña creo que llegó al número 7 del Top Indie y recibió muy buenas críticas tanto por parte de los oyentes como de medios especializados, ¿no? Y al final es eso, en Gran Bretaña en ese momento sí que se estaba haciendo una música mucho más parecida al sonido que tenía Galaxy 500 y Galaxy 500 encajaba musicalmente mucho mejor dentro de ese dream pop británico de finales de los 80 que se estaba haciendo más simple, más introspectivo, y por eso al final a veces se le ha encasillado dentro de dichos géneros. Pero bueno, al final no me voy a extender más, como decía, esto han sido etiquetas posteriores que se han puesto para intentar encasillar un poco al grupo, pero no quiero entrar tampoco y extenderme mucho con esto porque ya entraríamos en eso que contaba antes de reducir la historia musical a una serie de datos y tecnicismos, ¿no? Y entiendo que a veces, y en la vida pasa igual, pues poner etiquetas nos ayuda un poco a ordenar o a controlar mejor mentalmente cómo procesamos las cosas, pero creo que en este caso, en el caso de Galaxy 500, puede haber otros en los que no. Pero en este, las etiquetas puede que le hagan más mal que bien, porque al final es una forma de restarle el mérito o el valor que tuvo de ser un grupo que hizo algo único y muy diferenciado a lo que se estilaba en su zona, en Boston y en Nueva York, que fue al final donde desarrollaron la mayoría de sus conciertos. Para terminar de hablar de la trayectoria del grupo, como he dicho antes, el grupo terminó en la primavera del 91, poco después de editar el tercer álbum de estudio, el de This Is Our Music. Cuando Berham dejó el grupo, creo que fue tan solo 3 días después de su último directo. No sé mucho sobre cómo fue la historia exactamente, tampoco hay mucha información al respecto, pero tengo entendido que Berham ya hacía tiempo que estaba planeando proyectos como solista o proyectos completamente desligados de lo que era Galaxy 500. Y esto al final creó una tensión con los otros dos miembros, con Damon y con Naomi, porque al final estos le echaron un poco en cara que no estuviera dedicándose al 100% al grupo, que no se estuviera implicando y que estuviera más centrado en proyectos personales, que además creo que llevaba como con secretismo, ¿no? De hecho también, no lo he dicho antes, pero Damon y Naomi ya eran pareja cuando formaron el grupo y actualmente de hecho están casados. O sea, esto quizás también acentúa un poco más las tensiones entre ellos dos y Berham, ¿no? Después de disolverse, Berham fundó el grupo Luna, que os recomiendo que escuchéis también porque la verdad que suena muy bien. Y también hizo un dúo con su esposa que se llamó Dinambrita. Y Damon y Naomi, creo que fue en el mismo 91, adquirieron los másteres de las canciones en una subasta porque la discografía en la que estaban, Rogue Trade, quebró. Y posteriormente pues se dedicaron a reeditar los discos y a sacar algún tema o alguna grabación que en su momento no se incluyó en los 3 álbumes originales, ¿no? Y también han hecho actuaciones juntos bajo el nombre de Damon and Naomi, y me parece también así como curiosidad que creo que también se han dedicado a llevar una editorial donde reeditan libros sobre arte. Como recomendación a los que no hayan escuchado nada, yo les recomendaría empezar por el álbum On Fire, el que os he comentado antes, que me parece que es así como el más accesible musicalmente y el más definitorio del sonido de la banda. Y es que hace no mucho empecé a coleccionar vinilos y este fue de los primeros que me compré, o sea, sí o sí me lo tenía que comprar. Y al escucharlo así del tirón de forma más detallada,
es que realmente está muy bien construido y suena muy coherente. Pues al final, también así a nivel personal, es que tiene mi canción favorita del grupo, que es Strange, que supongo que es un poco más por motivos personales que puramente musicales, ¿no? Porque, por ejemplo, del mismo álbum, la canción Blue Thunder o la canción Snowstorm me parecen mucho más elaboradas y mucho más atractivas musicalmente. Pero es eso, ¿no? Lo que comentaba antes de la relación que establecemos con la música y cómo nosotros como oyentes le damos nuestro propio significado. Porque al final creo que la canción va sobre alguien que se ha metido LSD o alguna droga y se va a comprar al súper con toda la paranoia. Pero yo desde la primera vez que la escuché la ligaba siempre con esa sensación de cuando era niño y me dejaban solo en una tienda o me mandaban a comprar. Y si habéis sido un poco raritos de niños como yo, pues me vais a entender. Me recordaba mucho la sensación esa de que todo el mundo te esté mirando, de que el mundo exterior es algo hostil, ¿no? Y como que te sientes un poco ajeno de lo que te rodea. Esto que al final llamamos disociación y que quizás aparece cuando somos niños y nos puede acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? De todas formas, como decía, tienen una discografía tan corta que si os ponéis alguna canción y pues ya que estáis, escucharos toda la discografía porque es tan corta que realmente te la puedes escuchar en una tarde, ¿no? También me gustaría recomendar así a título personal la canción Tugboat, que esta es de su álbum debut Today, y también os la recomiendo más por motivos personales que musicales, porque fue la canción que me introdujo a mí al grupo, porque aparece en la película de las ventajas de ser un marginado, y creo que debía tener yo 14 o 15 años cuando la vi, ¿no? Y me gustó mucho cómo sonaba la canción, y al mirar el grupo que la había compuesto y la tocaba, ya el nombre me llamó mucho la atención, Galaxy 500. Y aunque de hecho el grupo se llama así por un modelo de coche de la marca Ford que tenía un amigo de los miembros de la banda, a mí me parecía como súper acertado el nombre, o me llamó muchísimo la atención y me atrajo mucho, porque así de entrada, sin saber muy bien cómo sonaba la banda y teniendo solo como referencia la canción de Tugboat, ya me evocó muy bien ese sonido lejano y melancólico que tiene el grupo, ¿no? Y que yo aún ni siquiera había escuchado. De hecho, ahora que he usado la palabra lejano para definir el sonido de la banda, me gustaría hacer referencia a un post de Reddit que me hizo muchísima gracia. Porque era una discusión de estas sobre música y no me acuerdo muy bien exactamente de qué era, ¿no? Pero alguien, como crítica además, es que no lo dijo como halago, definió al grupo como 3 fantasmas cantando en la lejanía o 3 fantasmas tocando en la lejanía. Y ya digo que el comentario iba como a malas, pero a mí es que me pareció realmente acertado, porque al final refleja muy bien ese ambiente etéreo que tiene Galaxy 500. Y al final eran 3 universitarios haciendo canciones introspectivas pero técnicamente muy simples y que buscaban ese sonido. Y lo de los 3 fantasmas tocando en la lejanía me pareció súper poético y súper en línea con lo que es el grupo. Para terminar un poco con el episodio y siguiendo esta línea de querer indagar más en la parte personal o subjetiva que tenemos de la música, este significado al que me refería antes como secundario que le damos los oyentes, ¿no? Si he escogido hablar de este grupo, en primer lugar, la razón más importante, más allá de lo que estaba diciendo, de que a nivel musical me flipan, es porque, como decía al principio, el primer episodio es una especie de carta de presentación. Y volviendo a la idea esta de hacer nuestra una obra ajena para expresarnos, que ya veréis que hablo mucho de esto porque es que realmente me parece una idea muy bonita y muy interesante y que da para hablar muchísimo y seguramente aparezca muchas más veces a lo largo de los programas. Este es un grupo que yo desde la retrospectiva me he dado cuenta que he usado mucho en momentos en los que quizás no lo estaba pasando bien, o mi vida era un poco más caótica, o estaba encerrado en una coraza y no me mostraba de la forma en la que me hubiese gustado mostrarme,
con determinadas personas, ¿no? O momentos de estos en los que no estamos muy conectados con nuestras emociones y mostramos nuestra peor cara. Pues yo me he dado cuenta de que he usado mucho este grupo, ya sea recomendándolo o poniéndome a escucharlo con alguien, como para crear una intimidad. Y me gusta pensar que hay gente que quizás en su momento no recibió por mi parte la mejor de las caras, pero que al final la visión que tienen de mí también va a ir ligada a esos momentos más íntimos de estar escuchando este grupo, ¿no? Un poco más ligada a esta música más sensible que mostraba un poco un lado más infantil de mí que no mostraba, que tenía más escondido. Y para mí al final eso es muy importante, porque ahí radica mucho la importancia de un grupo, de un artista o de una obra. No solo en los números que ha tenido o si ha sido un referente para grupos que han venido después, porque de hecho creo que Galaxy 500, al menos de forma inmediata, no influyó mucho a grupos que vinieron después con sonidos parecidos. Igual que la Velvet Underground, como decía al principio, sí que creo que influyó muchísimo a grupos posteriores. Pero es eso, que creo que las cosas artísticas, más allá del nivel técnico que tengan o de la importancia dentro de la historia musical que tengan, realmente trascienden y alcanzan su verdadero potencial cuando mucha gente empezamos a darle ese significado personal a la obra y hacerla un poco nuestra, ¿no? Somos nosotros al final los que construimos ese estatus de importancia de una obra, más allá de los críticos o los estudiosos, ¿no? Dicho esto, y ya ahora sí para despedirme, quería agradeceros el haber escuchado el episodio y haber llegado hasta aquí, y deciros que podéis escucharme tanto en YouTube como en Spotify, como en Apple Podcast y en iVoox. Uso el mismo nombre, Los Vampiros No Comen Pizza, y también me podéis seguir en Instagram como Lost in Space. Os dejo todos los links en la descripción por si queréis entrar en alguno de ellos. Y deciros que estoy muy abierto a cualquier clase de comentario o sugerencia, ya sea por privado, vía redes sociales o por correo electrónico, o ya sea público, dejando un comentario en la caja de comentarios si lo preferís. Y sobre todo os animo, y me gustaría un montón que si al escuchar el podcast habéis pensado en algún artista o algún grupo que para vosotros ha significado mucho o que va muy ligado a alguna historia personal concreta que os gustaría compartir, estoy súper abierto a escucharos y a leeros, y es que esta también es una forma de darme ideas para próximos podcasts o hacerme reflexionar, llegar a puntos que quizás yo solo no llego. Y quizás suene un poco pretencioso, pero es que, como he dicho, el arte en todas sus formas es un diálogo bidireccional entre creador y espectador. Y me gustaría también que este podcast en cierta forma fuera un diálogo bidireccional entre yo como persona o como narrador y vosotros como oyentes, ¿no? Y que se consiguiera crear esta especie de simbiosis de la que hablaba al principio, en la que ambas partes puedan crecer. Y ahora sí, me despido. Os deseo una feliz semana. Nos vemos en el próximo episodio. Y recordad que aunque a veces no sepamos bien lo que sentimos o no sepamos expresarlo, quizás encontremos la respuesta, ¿no?, en esa próxima canción que escuchemos, y quizás en vuestro caso esta sea o pueda ser una canción de este grupo que os he recomendado hoy, ¿no?, de Galaxy 500. Sería un honor y un placer poder haber contribuido a poner palabras a esos sentimientos que a veces tenemos escondidos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.